Hola y bienvenidos a la continuación de este estudio titulado El Evangelio, tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre. En esta oportunidad estaremos viendo la lección número 2 titulada La verdad os hará libres. Bienvenidos. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad. Lo dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, donde nos enseña: el cual, es decir, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El anhelo principal de Dios para con todos los hombres, sin excepción de persona, es que sean salvos. Y esa salvación está ligada al conocimiento de la verdad. Es decir, que todos aquellos que llegarán a ser salvos son aquellos que aquí en la tierra llegaron al conocimiento de la verdad que nos hace libres y nos acerca al Señor, a la salvación que es en Dios. Ahora bien, es necesario que toda persona que anhele ser salvo, como es el deseo de Dios, tenga la certeza de que está en el camino verdadero, en el camino de la verdad, de que ha llegado a conocer la verdad de Dios. Por eso Dios quiere despertar en nosotros una sincera motivación para buscar la verdad, una sincera motivación que nos lleve aún a cuestionar nuestro propio camino, nuestras propias andanzas, para ver si estamos o no en la verdad. Y para eso quiero compartirles el caso Cornelio, un centurión romano, donde vamos a ver que aún los que hacen cosas religiosas y buenas obras necesitan ser salvos y conocer la verdad. Cornelio fue uno de aquellos hombres que nos narra el Nuevo Testamento que vivía impecablemente, pero aún necesitaba conocer la verdad para ser salvo. Leamos en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Qué cualidades tan envidiables las que tenía Cornelio! Un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su familia. Hacía muchas limosnas, buenas obras al pueblo de Israel. Y oraba a Dios siempre. Era un hombre que tenía a Dios presente en su vida. Me imagino a Cornelio antes de comer dando gracias a Dios por los alimentos, siempre dirigiéndose a Dios, porque dice oraba a Dios siempre. Pero ¿qué creen al final? Aún con todas estas cualidades, Cornelio no era salvo. Quiero que me acompañen al resto de la lectura. Versículo 3 dice: es decir, Cornelio, vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vemos aquí Dios cómo tuvo en cuenta las cosas que hacía Cornelio. El corazón de Cornelio, un corazón bondadoso, benevolente, que ayudaba a las demás personas. Y
un temor de Dios que este hombre tenía. Pero eso no hizo que para Dios ya fuese un hombre salvo, sino que fue lo que permitió que Dios entonces le mostrara el camino para que él pudiera llegar a ser salvo. Versículo 5 dice así: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, es decir, Pedro, Simón Pedro, le dirá a Cornelio lo que es necesario que hagas. ¿Cómo así, Dios? ¿Qué más le faltaba a Cornelio hacer? Con todo lo que era este hombre piadoso, temeroso suyo. Daba limosnas al pueblo, le oraba a usted. ¿Qué más le faltaba a este hombre? Le faltaba conocer la verdad de Dios, que está ligada a la salvación y que Dios ha revelado en su palabra. En el capítulo 11, después de que Cornelio pudo llegar a ser salvo a través de la obediencia a la predicación de Simón Pedro o el apóstol Pedro, Pedro regresa a donde sus compatriotas judíos a contarles lo que pasó. Y dice la escritura en Hechos capítulo 11, versículo 13, hablando Pedro acerca de Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Lo que le era necesario a Cornelio hacer, que Pedro debía comunicarle, eran las palabras por las cuales él podría llegar a ser salvo. Dice la escritura: serás salvo, lo cual indica que Cornelio aún no era salvo. Por muchas cualidades buenas que tuviera, no podía ser salvo si no conocía las palabras que lo llevarían a la salvación. Y esa es la palabra de esta lección, la verdad que nos hace libres, la palabra del evangelio que hace libre a los hombres, llevándoles a la salvación que es en Cristo Jesús. Así que usted seguramente que asiste a un grupo religioso, usted que ayuda a las personas, que hace buenas cosas, que se considera una persona correcta, que ayuda a otros, ¿ha examinado bien su vida? ¿Se ha puesto a la luz de la palabra del Señor si está en la verdad de Dios o no? ¿Si ha oído las palabras por las cuales usted puede ser salvo? Porque si no es así, si usted no ha oído esas palabras que lo llevan a la salvación, es posible que usted, por muy buena gente que sea o religioso que sea, no es salvo, así como tampoco lo era Cornelio. Continuando con nuestro estudio, es necesario que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿qué hace la verdad? ¿Por qué yo necesito conocer la verdad? Recordemos el título de esta lección: la verdad os hará libres. ¿Qué hace la verdad? Pues nos liberta del pecado. Ese es el poder principal de la verdad que Dios quiere que conozcamos. La liberación de nuestros pecados no viene por magia, no viene por hechicería, no viene por cosas esotéricas, no viene por el sentimentalismo, no viene por ninguna cosa abstracta o imaginaria en nuestra vida, sino que viene a través de la verdad, de ese conocimiento que Dios provee a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que nosotros podamos ser libres del pecado que nos esclaviza. Dice la escritura en Proverbios capítulo 5 versículo 22 de cómo el pecado atrapa al hombre. Dice así: prenderán al impío sus propias iniquidades. Ojo, prenderán, atraparán al impío, es decir, al pecador, sus propias iniquidades, sus propios pecados. Y sigue diciendo el pasaje: y retenido será con las cuerdas de su pecado.
El pecado brota como unas ramas, unas cuerdas, que cuando nosotros comenzamos a practicarlo, se convierte en un hábito que nos atrapa como si no pudiésemos salir de allí. Hasta el punto que podemos llegar a pensar que estamos bien con lo que estamos haciendo, que el pecado que estamos cometiendo es algo normal, que no es tan malo. Aún viendo las malas consecuencias que eso deja en nuestras vidas, podemos hacernos la idea de que es normal o esto es lo que me tocó hacer. Y así voy de engaño en engaño, siendo una víctima del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 32, tenemos entonces la declaración base de este estudio, revelada por el Maestro, por el Señor Jesucristo, cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para aquellos que al escuchar esta expresión, os hará libres, piensan superficialmente y dicen: pero si yo soy libre, ¿de qué necesito ser libre? Para aquellos, Cristo les explica. En el versículo 34 dice la palabra del Señor: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que practica pecado, que comete pecado, esclavo es del pecado. Para todo aquel que comete pecado, se hace un esclavo del pecado. Y al ser esclavo del pecado, necesita ser libre del pecado. Y allí es cuando entra la verdad, la única revelación de Dios para que el hombre sea libre del pecado. Ciertamente, si usted cayó preso en una cárcel física, un abogado lo puede libertar, lo puede sacar de la cárcel. Pero si usted ha pecado, ¿quién lo puede libertar del pecado? ¿Puede haber un hombre aquí en la tierra que lo liberte usted del pecado? Que le diga: eres libre de tus pecados. ¿Puede un psicólogo libertarlo de su pecado? Casos vemos. Personas en centros de rehabilitación, esclavos de la droga, pero solo por un tiempo. Y vuelven y recaen. Porque no es suficiente. No son suficientes las armas humanas para liberarnos a nosotros del poder del pecado. Versículo 36, dice el Señor: así que si el Hijo, es decir, hablando de Él mismo, de Jesús, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que la verdad le pertenece a Jesús, quien es el único que puede libertarnos del pecado para ser verdaderamente libres. Ciertamente hay muchas personas que sienten una falsa sensación de ser libres de algún pecado o algún vicio que los tenía atrapado. Por ejemplo, están aquellos que pueden decir: no, es que yo antes me emborrachaba, pero ya no lo hago más. Pero en su gran mayoría no fue la verdad que los libertó de ello. Y si no es la verdad de Cristo, si no es Cristo que los liberta de ese vicio, no son verdaderamente libres. ¿Por qué? Muchas veces la razón de esas personas de dejar tal vicio es porque quizás reflexionaron y dijeron: no, es que fui al médico y me determinó tal enfermedad por la cual yo ya no puedo tomar licor. Y por esa razón dejaron el licor. Pero la verdad de Jesús es una verdad que nos lleva a nosotros a dejar el pecado más allá de un beneficio físico, sino del beneficio más grande, y es de que Dios perdone nuestros pecados. Y para ello es necesario conocer la verdad de Dios. Porque usted puede dejar un pecado aquí en la tierra, pero si ese pecado no lo ha dejado por causa de haber conocido la verdad, Dios ese pecado no lo va a poder perdonar, porque la salvación no viene aparte del conocimiento de la verdad, sino que están ligadas y cogidas de la mano. Entonces, con esto Cristo quiere crear la necesidad en todos los hombres de
esforzarse por conocer la verdad que los va a poder libertar del poder del pecado. ¿Qué más hace la verdad? La verdad nos limpia del pecado. Son pensamientos que van de la mano. La liberación del pecado y la limpieza del pecado. Es como lo que hace el agua. Purifica. Cuando nos bañamos, si estamos sucios, a través del agua podemos limpiar la suciedad del cuerpo. Pero ¿cómo usted va a poder limpiar la suciedad en su alma? Porque el pecado ensucia nuestra alma. Habrá un jabón, habrá un agua, la más cristalina del mundo, que pueda limpiar nuestras almas. Bueno, a través de la verdad, el hombre puede ser limpio de sus pecados, completamente, como lo que vamos a ver a continuación. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 22 al 23. Dice Pedro escribiéndoles a un grupo de cristianos de su época: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Vemos cómo estas personas habían purificado sus almas. La idea de purificar viene de limpiar. Y se fija aquí, ¿qué fue lo que estas personas limpiaron? Sus almas. ¿Cómo pudieron limpiar sus almas? Por la obediencia a la verdad. Aquí ya la Escritura le viene añadiendo más condimento a la verdad. Ya nos dijo que hay que conocer la verdad para ser libres del pecado. Aquí le agrega otra palabra que le da más poder, que no solamente es conocer la verdad, sino obedecer la verdad para alcanzar la purificación de nuestras almas. Muchos pueden llegar hasta a conocer la verdad, pero ¿qué con obedecerla? ¿Qué con practicar las instrucciones que aprendemos de la verdad? Porque la verdad trae un conocimiento. ¿Para qué? Para que lo pongamos por obra, por obediencia. Y luego de eso vendrá la purificación de nuestras almas. En ese sentido, la única herramienta, el único instrumento que Dios ha provisto para la limpieza de nuestros pecados, de nuestras almas, es la obediencia a la verdad. Y a través de esa misma obediencia a la verdad, ocurre en nosotros un nuevo nacimiento. Dice el versículo 23, siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Puesto que la verdad se encuentra en la palabra de Dios, es a través de ella, de su poder, que podemos ser entonces renacidos como nuevas criaturas, porque a partir de la obediencia a la verdad ya no vamos a actuar como esclavos del pecado, sino que vamos a actuar como obedientes a las palabras de Dios, como obediente a la verdad, y eso hará que nuestra conducta sea diferente, como si fuésemos unas nuevas personas en este mundo. De allí a que la gente se sorprenda que uno no corre en el mismo libertinaje que ellos corren. El que hurtaba, no hurte más. El que se emborrachaba, no se emborrache más. El que pecaba, no peque más. Nueva vida, siendo renacidos. Dice el versículo 25, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Es decir, la verdad que nos limpia del pecado se encuentra en la palabra de Dios y la conocemos nosotros a través del evangelio. Cuando escuchamos el evangelio, escuchamos a la vez la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y recordemos, el tema principal de esta lección es el evangelio, que contiene la verdad que nos hace libres del poder del pecado, que limpia nuestras almas. Pero quiero también llamar su atención a los tiempos verbales de habiendo y siendo, que son participios pasados, que se usan para expresar la acción de un verbo que se ha completado. Es decir,
cuando dice que ellos, habiendo purificado sus almas o siendo renacidos, fueron eventos que se llevaron a cabo completamente. Dios no quiere limpiarnos un poquito. La verdad no hace cosas a medias. La verdad de Dios tiene el poder de completamente limpiar y purificar nuestras almas, de llevarnos a ser realmente unas nuevas criaturas, unas nuevas personas. ¿Cuántas veces usted ha querido renovar su vida? Yo quiero ser diferente. Quiero cambiar las cosas que estoy haciendo en este mundo. Quiero renovarme, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque quizás anda buscando esa renovación, ese cambio de vida en otras fuentes. Quizás usted se va para otro país, se comienza a juntar con otras personas, cambia de trabajo, cambia de escuela. Y aunque ciertamente en algún grado esas cosas influyen en nuestro cambio de vida, lo que verdaderamente nos lleva a un nuevo nacimiento, a renacer, es la obediencia a la verdad que está en la palabra de Dios y que nosotros aprendemos cuando escuchamos la palabra del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, ya sé entonces hasta este momento qué hace la verdad. Nos liberta del pecado, nos limpia del pecado. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo conocer la verdad? La respuesta inspirada por Dios es buscando de corazón al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el libertador, porque Él es el dueño de la verdad, porque fue Él quien dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque Él es quien verdaderamente nos hace libres. Pero nosotros debemos examinar si en nuestro corazón hay realmente una sincera búsqueda de la verdad. ¿Realmente queremos conocer la verdad? Bueno, si queremos conocer la verdad, busquemos a Cristo de corazón. Pero no busquemos cualquier palabra que se nos diga de Cristo. Busquemos la verdad de Cristo. No nos conformemos con cualquier predicación superficial que escuchemos de algún hombre o de algún grupo religioso. Aún esto que yo le estoy enseñando aquí, su deber es que realmente abra su Biblia y vea si realmente lo que le estoy diciendo lo está llevando a una verdadera búsqueda de Jesucristo y no lo estoy llevando a un falso Cristo, como hoy se predican a muchos Cristos, prometiéndole a las personas falsas libertades y falsas promesas, y no la promesa que realmente los acerca a Dios, y es la promesa de la liberación de sus pecados, porque ante Dios, a la presencia de Dios, no podemos llegar con la mancha del pecado. Por eso Dios en Cristo ha provisto la verdad que nos libra, nos limpia del pecado. Pero ¿qué debe haber en nuestro corazón? Una sincera búsqueda, una ferviente búsqueda del Señor Jesucristo. Y si lo buscamos de todo corazón en su palabra, en el Nuevo Testamento específicamente, lo vamos a encontrar al verdadero. Leamos la palabra. Juan capítulo 1 versículo 17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién vino la verdad? Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad no viene por otras fuentes. La verdad no viene por el catecismo católico. La verdad no viene por el libro de Mormón. La verdad no viene por las revistas de la Atalaya, ni por ningún tratado evangélico, ni por Buda, ni por Mahoma, ni por magia o hechicería, ni por ninguna otra fuente de hombres, sino por la fuente de Dios, su palabra, el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento que nos habla acerca de Jesucristo. Y nosotros, conociendo de Jesucristo, vamos por medio de Él a conocer la verdad, porque la verdad vino a este mundo a través de Jesucristo y debemos buscarlo entonces de todo corazón. Dice también la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 6, hablando Jesús, dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es Jesús? Él dice, yo soy la verdad. A través de Él se encuentra la verdad que nos acerca a Dios el Padre. ¿Quién quiere partir de este mundo y no estar en la presencia de Dios? Recuerdo que al morir una persona decimos que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero si esa persona no conoció, no obedeció a la verdad que está en Jesús, tristemente no alcanzará la gloria de Dios. Porque no podemos estar en la presencia de Dios lejos de su verdad, sin haber conocido ni obedecido su verdad, que nos limpia del pecado, que nos liberta del poder del pecado. Hasta aquí entendemos que es en Jesús, en solo Él, que podemos encontrar entonces la verdad que nos hace libres. Y el único libro inspirado por Dios que nos habla acerca de Jesús y lo que Él mandó a predicar es el Nuevo Testamento. Veamos a continuación la interesante escena en la cual Pilato interroga al Señor Jesucristo el mismo día en que fue crucificado. Dice la Escritura en Juan capítulo 18, versículo 37 al 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué has venido al mundo, Jesús? Dice él, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Recordemos el texto que leímos, que la verdad vino a través de Jesucristo. Y aquí él mismo, con sus propias palabras, está diciendo que vino a este mundo a dar testimonio a la verdad, a hablar acerca de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye su voz, le obedece. ¿Está usted, amable oyente, obedeciendo a Cristo? Y termina preguntando Pilato a Cristo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahora es importante notar que Pilato, cuando pregunta esto, no está realmente interesado en conocer la verdad. Mucha gente a veces pregunta por las cosas de Jesús simplemente por salir del paso, o por caerle bien a otra persona, o por otros motivos ajenos a tener realmente una necesidad sincera de conocer, de buscar la verdad de Jesús. Pero quedémonos finalmente con la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Ya sabemos lo que hace la verdad, pero Dios quiere enseñarnos qué es la verdad. Y esa es nuestra siguiente pregunta, ¿qué es la verdad? Y vamos a ver que la inspiración divina nos dice que la verdad es el evangelio de nuestra salvación. Por eso usted notó que en textos pasados se nos enseña que podemos obedecer la verdad que nos es anunciada a través del evangelio. A través del evangelio podemos conocer la verdad, porque la verdad es el evangelio que nos lleva a la salvación. Insisto en que tenga presente el título del tema general, el evangelio. Y la lección se llama La verdad os hará libres. La verdad que nos hace libres es el evangelio que nos lleva a la salvación. Vamos a leerlo en las Escrituras. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice la palabra del Señor. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, le habla el apóstol Pablo a cristianos de su época. Y le dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad, Señor? Dice la Escritura, el evangelio de vuestra salvación. Vuelvo y lo leo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Es decir, a través de Cristo podemos oír la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Y a través de ese evangelio de nuestra salvación podemos creer en Jesucristo. En Jesucristo creemos a través de oír la palabra de verdad, el evangelio que nos lleva a la salvación.
Y sigue diciendo la Escritura el resultado de haber oído y creído en Él, en Jesús, a través del Evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando dice la Escritura fuisteis sellados, se refiere a que fueron estas personas apartadas para Dios a través del Espíritu Santo. Fueron marcadas como propiedad de Dios. ¿Y a causa de qué se dio ese resultado? De haber entonces oído y creído el Evangelio de su salvación. Vamos ahora a tratar dos palabras importantes de estos pasajes. Y es la palabra habiendo, que también es un participio pasado que se usa para expresar la acción de un verbo que se ha completado. Estas personas entonces, para poder ser sellados con el espíritu de la promesa, apartados para Dios, tuvieron que haber completado la acción de oír el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de Jesucristo, que es la palabra de verdad. La verdad os hará libres. Y no solamente eso, tuvieron que abrir su corazón para creerlo. Por eso es en Cristo que oímos la palabra de verdad. Es en Cristo que oímos el evangelio. ¿Por qué? Porque la verdad viene de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Por eso Él mandó por todo el mundo a que su evangelio fuese predicado. Cristo quiere que todos los hombres conozcan el evangelio. Lo dice la Escritura en Marcos capítulo 16, versículo 15, cuando dijo Jesucristo después de haber resucitado de entre los muertos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo prediquen el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, a toda persona que tenga la capacidad de recibir este mensaje, a toda persona que reconozca el problema de su pecado y quiera que la verdad del evangelio lo libre de sus pecados. Por eso Cristo también ha advertido a todos aquellos que quieran torcer su verdad, su evangelio, porque Cristo condenará a todos los que perviertan su evangelio. Vamos a ver a continuación lo que Jesús dirá en el día del juicio final a aquellos que no hagan su voluntad. Dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿A dónde irán todos los malditos? Al fuego eterno. ¿Cómo yo me convierto en un maldito? Vamos a ver a continuación el relato de la Escritura en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, acerca de pervertir el evangelio de Jesucristo. Aquel evangelio que fue predicado por los apóstoles en el siglo I, y entre muchas de las regiones a las cuales llegó el evangelio, llegó a la región de Galacia. Y los hombres obedecieron la palabra de verdad, obedecieron el evangelio de su salvación y entraron en Cristo Jesús para ir camino a la vida eterna. Y Pablo les escribe: tan pronto ellos recibieron ese evangelio y lo obedecieron, les escribe lo siguiente: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los hombres de Galacia se habían acercado a Dios a través del evangelio de Cristo que les habían predicado los apóstoles, pero poco tiempo después de estar en comunión con Dios, se habían alejado nuevamente de aquel que los había llamado a través de la gracia de Cristo. ¿Y cómo fue que se alejaron de Dios? Se alejaron de Dios para seguir un evangelio diferente. Lo que aprendemos, que mientras estemos en un evangelio diferente, estamos alejados de Dios. Y
en consecuencia, alejado de Cristo, que es por medio del cual los hombres se acercan a Dios a través del verdadero evangelio. Por eso es necesario que prestemos atención a nuestra doctrina, si estamos en la doctrina del verdadero evangelio o estamos en una doctrina de un evangelio diferente. Porque Dios amonesta al mundo, amonesta a los hombres, amonestó a los de Galacia por haberse apartado a un evangelio diferente. Y lo explica en el versículo 7. No que haya otro, es decir, no que haya otro evangelio como el verdadero, sino que hay algunos, hablando de hombres, de falsos maestros, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se habían introducido hombres con otras doctrinas, predicando un evangelio diferente, queriendo apartar, queriendo perturbar la fe, la verdadera fe de aquellos cristianos de Galacia que estaban siguiendo fielmente al Señor. Y como vemos, efectivamente, estos cristianos se habían alejado del que los había llamado en el principio de la predicación del evangelio en sus vidas. Y con esto nuestros sentidos deben ser despertados a que si esto está ocurriendo en estos inicios de la predicación del evangelio por todo el mundo, ¿cuánto más en nuestros días? Con tantas iglesias diferentes una de la otra, tantas religiones que hay y que todas profesan seguir un mismo Cristo y una misma Biblia, cuando vemos que sus enseñanzas son contrarias entre sí. Eso aún debe motivarnos más a nosotros a ser celosos de la verdad y buscarla de corazón y no conformarnos con cualquiera que nos hable de Jesús, sino tomarnos el tiempo de escudriñar las Escrituras para confirmar si nos están predicando al verdadero Jesucristo, al verdadero evangelio de Cristo, o nos están llevando por un evangelio diferente. Y dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros, es decir, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ojo, del que os hemos anunciado. Los apóstoles anunciaron el verdadero evangelio de Jesucristo. Y si tiempo después alguno de los apóstoles se levantare predicando un evangelio distinto, sea anatema. O si un supuesto ángel del cielo viniera con una nueva revelación de un supuesto nuevo evangelio diferente al que ellos anunciaron, dice Pablo, sea anatema. ¿Y qué quiere decir la palabra anatema? Maldito. ¿Y a dónde irán los malditos según Cristo? Al lago de fuego. Versículo 8. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldito. Cristo condenará a todo aquel que pervierta su evangelio. Y por supuesto, aquellos que reciben un evangelio diferente, pues también recibirán la misma condenación. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Con esto en mente, tengamos en nuestro corazón el temor de cuidar de nosotros estar en el verdadero evangelio, en el que Cristo mandó a predicar por todo el mundo para salvar a los hombres, porque es el evangelio de nuestra salvación, la verdad que nos hace libres. Ahora, ¿qué es el evangelio? Esa es la pregunta que nos corresponde hasta esta parte del estudio. ¿Qué es el evangelio? Y la Escritura nos enseña que el evangelio es el poder de Dios para nuestra salvación. ¡Wow! Es el milagro de Dios para salvar a todos los hombres. Ciertamente, no podemos salvarnos por nuestros propios medios.
porque nadie puede limpiarse de sus pecados con medios humanos. Dios ha provisto el medio por el cual los hombres pueden limpiarse de sus pecados, pueden ser libres de sus pecados, pueden encontrar la salvación de sus almas. Y este medio es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? El poder de Dios para nuestra salvación. ¿Pero quién lo dice? Lo dice la Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, hablando el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está la declaración inspirada por Dios de lo que es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Y esta palabra poder viene de este término griego que significa fuerza, específicamente poder milagroso, un milagro en sí mismo. Mucha gente anda buscando que Dios le haga un milagro en su vida, que Dios lo sane de una enfermedad terminal que tenga, que Dios le ayude con algún problema económico, que Dios le ayude con su matrimonio, que Dios le ayude con tantas cosas y calamidades que les pasan a los hombres en este mundo. Pero ¿quién quiere el verdadero milagro de Dios para su vida? ¿Quién quiere el milagro que Dios quiere darle a su vida? Porque el milagro que Dios quiere operar en nuestras vidas es el milagro de la salvación de nuestras almas, dado a través del Evangelio, que es el poder de Dios para nuestra salvación. Es el milagro que actúa en nuestro corazón para llevarnos a obedecer a Cristo y ser salvo en el verdadero Evangelio y obtener la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Así que si hay un milagro que debemos anhelar que Dios haga en nuestras vidas, es el milagro de nuestra salvación. Y ese milagro ocurre a través de la obediencia al Evangelio de Cristo. El poder de Dios para nuestra salvación. Esta verdad entonces nos lleva al siguiente paso, y es: ¿de qué trata entonces el Evangelio? Ya sé que es la verdad que nos liberta del pecado. Ya sé que es el poder de Dios para nuestra salvación. Ya sé que Dios no quiere que su Evangelio sea pervertido. Pero ¿de qué trata el Evangelio? Para yo saber si estoy siguiendo el verdadero Evangelio o no. ¿De qué trata el Evangelio? Porque muchas personas tienen conceptos erróneos acerca de lo que trata el Evangelio. Y cuando preguntamos de qué trata el Evangelio, hay cantidad de respuestas que no corresponden a la respuesta del Nuevo Testamento. Y por esa razón, antes de responder a la pregunta de qué trata el Evangelio, respondamos la pregunta de qué no trata el Evangelio. Porque yo, para distinguir el verdadero Evangelio de los falsos, debo también saber de qué no trata el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y el Evangelio entonces no trata en sí de hacer cosas religiosas. No, mi estimado. Porque muchas personas practican cosas religiosas sin estar en el verdadero Evangelio. Por ejemplo, rezan, oran, alaban, ofrendan, asisten todos los domingos a un culto de alguna iglesia. Pero ¿pueden hombres religiosos ser salvos sin obedecer al verdadero Evangelio? Usted sabe que no es posible. No es posible que hombres religiosos, hombres por más que recen todos los días, oren, alaben, ofrenden y asistan fielmente domingos a un culto, pero si no han obedecido al verdadero Evangelio, esas cosas no le van a servir de absolutamente nada. Nadie va a poder ser salvo por más que haga cosas religiosas sin haber obedecido el verdadero Evangelio. Porque el verdadero Evangelio no trata en sí de rezar, de orar, de alabar, de ofrendar, de asistir a un culto. Porque de esa forma cualquiera, todo el mundo le estaría obedeciendo. Yo, con tal de en mi casa elevar una oración, ya yo estaría en el verdadero Evangelio. Pero todo el mundo de alguna forma hace alguna oración, hace algún rezo.
Casi todos los hombres tienen algo de religión, de superstición en sus vidas. Tienen algo que los lleva a conectarse con algún tipo de divinidad. Eso los hace una persona religiosa. Y por ser alguien religioso, eso no los convierte automáticamente en personas salvas si no han obedecido al verdadero evangelio. Entonces prestemos la atención a esto, con dejarnos engañar de cualquier persona que nos quiera meter en algún tipo de religión, sin explicarnos claramente de qué trata el evangelio. El evangelio no trata tampoco en sí de hacer buenas obras. Así es. Porque muchas personas realizan buenas obras sin estar en el verdadero evangelio. Por ejemplo, ayudan a los pobres, huérfanos, viudas, etc. Siendo personas muy amables, con buenos valores éticos y morales. Pero, ¿pueden hombres buenos ser salvos sin obedecer al verdadero evangelio? ¿Puedo yo ser salvo porque ayudo a los pobres, huérfanos, viudas, sin haber obedecido el verdadero evangelio? ¿Puedo ser yo salvo, ser una persona muy amable, sin haber obedecido el evangelio? ¿Puedo ser yo salvo con buenos valores éticos y morales, sin haber obedecido el verdadero evangelio? Ciertamente en el mundo hay cientos de personas así, que son benevolentes, dadivosos, hacen grandes campañas para dar recursos a las personas necesitadas, son personas de buen trato, educadas, tienen buenos valores, buenos principios. ¿Pero qué creen? No han conocido ni obedecido al verdadero evangelio. Pues esas cosas buenas que tienen, sin obedecer el verdadero evangelio, no les sirve para nada en Cristo. No les sirve para su salvación. Como ya vimos el caso de Cornelio, un hombre que era temeroso de Dios, piadoso, que hacía limosnas, que oraba a Dios siempre, que cumplía con todas estas características religiosas y benevolentes, pero no era aún salvo, porque le faltaba obedecer al verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, Dios salva a los hombres por la gracia de Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 9, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie venga a presumirle a Dios de que merece su salvación, porque ha sido una persona honesta, dadivosa, benevolente, cuidadosa, respetuosa. No, la salvación no es por obras humanas, sino es por la obra de Cristo revelada a través del evangelio. Nadie va a poder entonces burlar a Dios. Nadie va a poder torcerle el brazo al Señor. Nadie se va a escapar del juicio de Dios a través del evangelio de Cristo. Todos los hombres pasan por el mismo filtro, porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios no va a salvar a unos de una forma y a otros de otra forma. No, el mismo evangelio se mandó a predicar por todo el mundo y a toda criatura. Por eso todos los que se suponen son salvos deben tener la misma doctrina, la misma fe, el mismo evangelio, y deben ser parte de la misma iglesia de Jesucristo. Pero si usted dice que es salvo, y yo digo que soy salvo, pertenecemos a grupos religiosos contrarios uno de otro, que predican diferente evangelio uno de otro, diferente doctrina, en realidad algo está pasando, algo mal está pasando que no corresponde a cómo fueron salvos los primeros hombres que oyeron el evangelio de Jesucristo. Porque todos ellos, los que nos narra el Nuevo Testamento, tenían un mismo evangelio, una misma doctrina. Y cuando algunos se apartaron, la Escritura claramente los señala como una perversión al evangelio de Jesucristo, un desvío a la verdadera fe. Entonces quiero que con esto en mente usted tenga un sentido más despierto acerca de las cosas de Dios, acerca de
cómo acercarse a Dios, acerca de aquellos que le hablen de Dios. No va usted a aceptar cualquier palabrerío de hombre. Usted va a aceptar lo que corresponda al verdadero evangelio que vamos a ver a continuación. Porque el evangelio no trata de lo que hace el hombre, de orar, de rezar, de buenas obras. No trata de lo que hace el hombre. El evangelio trata de lo que hizo Jesucristo por él, por el hombre pecador. El evangelio trata no de hechos del presente. El evangelio trata de hechos que ocurrieron en el pasado, llevados a cabo por Jesucristo, de aquel que nos habla el evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo siguiente la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál evangelio? Que él, hablando de Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y Pablo, ¿de qué trata ese evangelio de Dios? Acerca de su Hijo. Trata acerca de su Hijo. ¿Cuál Hijo, Pablo? Nuestro Señor Jesucristo. Y que fue declarado Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Acerca de quién nos habla el Evangelio de Dios? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio trata de las cosas que hizo Cristo. Por eso si nosotros oímos para ser salvos el Evangelio, de lo primero que debemos oír es de lo que Cristo hizo por nosotros. No es que si Dios puede sanarte, no es que si Dios puede arreglar tu economía. No, señores. Uno no comienza oyendo el verdadero evangelio con promesas ajenas a la promesa de nuestra reconciliación con Dios a través de Jesucristo, del perdón de nuestros pecados de parte de Dios a través de Jesucristo, de nuestra salvación a través de Jesucristo, porque el evangelio trata de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gran declaración que vamos a ver de las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, encontramos esta gran revelación. Dijo el apóstol Pablo a estos hermanos: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo entonces entra en esta parte a recordarles a ellos el evangelio que les había predicado. Ese evangelio Pablo les va a declarar. Versículo 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Y qué palabra fue que Pablo les predicó? La palabra del evangelio. Palabras por las cuales ellos podían ser salvos. El evangelio contiene enseñanza, palabra de Dios, de eventos que sucedieron alrededor de Jesucristo, nuestro Señor. Versículos 3 y 4, entonces nos va a declarar qué fue lo primero que les predicó a los corintios cuando ellos oyeron el evangelio. Y eso es lo primero que nosotros debemos oír de la palabra del Señor si verdaderamente estamos en el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio trata de esto. Dice el versículo 13 el apóstol Pablo: porque primeramente, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo había recibido el evangelio primeramente en su vida. Antes de aprender cualquier cosa que Dios pudiera hacer en su vida, Pablo aprendió y recibió el evangelio. Lo que primeramente nos enseña el evangelio, Pablo entonces, después que lo obedeció, también como apóstol de Cristo, comenzó a ejercer esa misión de predicar por todo el mundo ese mismo evangelio que él había recibido. ¿Y de qué se trató Pablo de ese evangelio? ¿Qué fue lo primero que predicaste, Pablo, acerca del evangelio de Cristo?
Sigue diciendo el pasaje que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿De qué llenó Dios el corazón de los corintios cuando escucharon por primera vez el verdadero evangelio? Lo llenó de Cristo, de lo que Cristo hizo por ellos, de lo que Cristo sufrió para la salvación de ellos, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El evangelio trata de lo que hizo Jesucristo por el hombre pecador. Entonces, ¿de qué trata el evangelio? De la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nos habla del Señor, nos habla de nuestro Salvador, nos habla de aquel que derramó su sangre, representando todo su amor para lograr la salvación de todos los hombres, aunque muchos lo rechacen, aunque muchos perviertan su evangelio, aunque muchos de lo último que quieren saber es de esto, enfocados en las cosas materiales y las cosas de este mundo, y no en el más grande problema que Dios quiere resolver en sus vidas, el problema del pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados. Somos culpables de la muerte de Jesucristo. Por eso el evangelio trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí está la representación del sufrimiento del Cordero de Dios por cada uno de nosotros. Recordemos, versículo 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados. Somos culpables de la muerte del Hijo de Dios. Nuestros pecados fueron la razón por la cual Él con determinación decidió ir a la cruz. Un hombre inocente, en el cual nunca se encontró un pecado, pero sabía que venía a este mundo. Venía a este mundo a salvar a los pecadores. ¿Y cómo nosotros vamos a despreciar este sacrificio? Este sacrificio que Él hizo por nosotros. Y por eso el evangelio es el poder de Dios para nuestra salvación. Porque aquí, al oír este mensaje, se comienza a cocinar la fe que nos lleva a nosotros a obedecer a Cristo, a obedecer su evangelio, a reconciliarnos con Dios. Versículo 4, y que fue sepultado. El Hijo de Dios lo bajaron de esa cruz y lo llevaron al sepulcro. Lo sellaron el sepulcro. ¿Y qué creen? Al tercer día resucitó entre los muertos. Y ahora está vivo. El que murió ahora es nuestro Salvador, porque está vivo y quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad, creyendo de corazón en lo que Él hizo por nosotros, en la autoridad de Él sobre nuestras vidas para salvarnos a nosotros, hombres pecadores que no merecemos la gracia de Dios. Para finalizar, quiero que examinemos las expresiones conforme a las Escrituras, porque este estudio continuará mirando los detalles de cómo las Escrituras nos hablan de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que es el evangelio de nuestra salvación, la verdad que nos hace libre de nuestros pecados. Esto ha sido entonces la lección número 2, la verdad os hará libres, del tema el evangelio. Tema número 5, del viaje espiritual, el camino al Padre. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, por